Bueno, vamos a repasar un poquito ejercicios que tengan que ver con presión hidrostática. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos un buzo autónomo se sumerge hasta 60 metros de profundidad en el mar. Calcule, primero, la presión hidrostática que experimenta. Segundo, la presión absoluta que experimenta. Y nos preguntan cuál es la presión manométrica que siente. Pues bueno, para empezar a resolver el ejercicio, como cualquier otra situación de física, siempre te voy a recomendar que dibujes la situación, porque eso nos va a permitir razonar mejor lo que está pasando. Entonces fíjate bien y observa el dibujo. No tiene que ser un dibujo de lo más formal, sino un simple garabato. Ves que esto pues representa como que el límite del mar. O en este caso, bueno, aquí es un mar. Entonces esto representa el límite del mar. Ignora esto es mar. Entonces fíjate que el buzo se encuentra a 60 metros de profundidad y aparte estamos aquí representando la presión atmosférica que ejercería la columna de aire. Entonces fíjate que esto viene siendo la representación de la situación. Un buzo que está a 60 metros sumergido bajo mar y la presión atmosférica que está actuando pues a causa de esta columna de aire. Entonces, bueno, habiendo hecho este dibujo, eh, vamos, a, vamos a contestar ahora sí las preguntas correspondientes. Primero, la presión hidrostática. La presión hidrostática, recuerda que por definición la presión hidrostática es la presión que ejerce una columna de líquido sobre una determinada superficie. Pero la presión hidrostática es exclusivamente de los líquidos. De modo que la presión hidrostática pues es únicamente aquí la presión que ejercería la columna de agua de mar, ¿ok? En este caso, a 60 metros de profundidad. Eso es únicamente la presión hidrostática, ¿ok? No consideramos la presión atmosférica. De ese modo, la presión hidrostática tiene esta fórmula para calcularse. La presión es igual a la densidad del líquido que está ejerciendo presión, en este caso sería la densidad del mar, por la gravedad, por la altura, que la altura, ¿quién sería? La profundidad, en este caso, a la que se encuentra el buzo. Puedes ver que el buzo se encuentra a una determinada profundidad, pues todo el mar, toda esta columna de mar, pues va a estarle ejerciendo una presión, que será la presión hidrostática. De ese modo, podemos obtener los siguientes datos. La densidad del agua de mar en el sistema internacional es 1025 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, que será la profundidad, que serán de 60 metros. Entonces, reitero, la presión hidrostática solamente será calcular la presión que ejerce el líquido, que se hará con esta fórmula de acá. Entonces, reemplazamos los datos. En lugar de poner la densidad, pues ponemos la densidad del agua del mar, que es la sustancia, multiplicado por la gravedad por la altura. ¿Sí? Todos esos son triples multiplicaciones. Y bueno, efectuando esas multiplicaciones en una fórmula, nos da que la presión hidrostática será de 602.700 pascales. Esa es tu presión hidrostática. Ahora, el inciso B, ¿cuál es la presión absoluta? Fíjate que estamos de acuerdo que, el buzo pues se encuentra a esta determinada profundidad y que todo el mar pues le está ejerciendo una determinada presión a 60 metros de profundidad. Sin embargo, si consideramos ahora la presión atmosférica, pues habría una presión total que estaría ejerciéndose sobre el buzo. Ya no solamente la presión hidrostática que ejerce el mar sobre el buzo, sino también la presión atmosférica que está ejerciéndose. Entonces, la presión absoluta, ¿cómo se va a calcular? Es la suma de, en este caso, la presión hidrostática más la presión atmosférica. O sea, la presión absoluta siempre va a ser una suma, en esta situación en particular, de la presión hidrostática y la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática? Pues bueno, ya la encontramos en el inciso A. La presión hidrostática es 602.700 pascales, que es la presión que ejerce solamente el mar. Pero si ahora consideramos la presión que ejerce también nuestra columna de aire, pues eso sería nuestra presión absoluta. Entonces, hagamos esa sumatoria. 602.700 pascales más la constante de la presión atmosférica en pascales, que es 100.300 pascales, nos da como resultado
704.000 pascales, que es toda la presión absoluta que se está ejerciendo al buzo. No solo consideramos la presión hidrostática, que es la que ejerce el mar, sino también la de la atmósfera. Y la última pregunta, que es como más conceptual, ¿cuál es la presión manométrica? Fíjate que aquí no hace falta hacer tanto análisis. La presión manométrica va a ser siempre la presión hidrostática, o sea, es lo mismo, por así decirlo. La definición formal es que la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Pero fíjate que de todas maneras, si despejamos aquí la presión hidrostática, fíjate que nos va a quedar presión absoluta menos atmosférica, que será igual a la presión hidrostática. Pero entonces será la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, de forma sencilla, la presión manométrica va a ser igual a la presión hidrostática. ¿Siempre va a pasar eso? Sí, siempre va a ser esa igualdad. Entonces, pues la presión manométrica también va a ser de 602.700 pascales. Bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio para repasar otra vez los conceptos previamente vistos. Aquí nos hacen una pregunta muy básica. Nos dicen, ¿cuál es la presión absoluta que se ejerce a 800 metros bajo el nivel del mar? Pues bueno, lo primero, vamos a dibujar la situación. Puedes ver igual, aquí está la frontera entre el mar y lo que es la atmósfera. Y aquí estamos representando 800 metros de profundidad. Aquí tenemos este suelo que está a 800 metros. Entonces, fíjate que lo que me hacen es la presión absoluta que se ejerce justo a esta profundidad, porque en sí solo el mar me ejerce una presión hidrostática, una presión manométrica, solamente el mar es la presión que ejerce al suelo. Pero al considerar la presión atmosférica y la presión manométrica, encontramos la presión absoluta, que sería como la presión total, que se ejerce justo en la profundidad. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a encontrar pues va a ser la presión hidrostática, que es la que solamente ejerce el mar sobre la profundidad de 800 metros. Entonces, recordemos cómo se calcula la presión hidrostática con esta fórmula de acá. Únicamente la densidad de la sustancia que ejerce la presión, es decir, la densidad del agua de mar, que será de 1025 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, por la profundidad o la altura, que son 800 metros. Eso nos da esta cantidad, 8.036.000 pascales, que solamente es la presión hidrostática que ejerce el mar sobre el suelo. Pero si ahora queremos la presión absoluta, pues tendríamos que agregarle la presión atmosférica. De modo que la presión absoluta, recuerda que es la suma de la presión hidrostática o manométrica más la presión atmosférica. Y haciendo esta sumatoria, tenemos esta cantidad de acá. Es decir, la presión absoluta o total que se ejerce justo en el fondo del mar será de 8.137.300 pascales.